Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Una vez más, doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes su preciosa palabra. Palabra que en este nuevo día he titulado Vive en la presencia del Señor tu Dios. Sí, amados hermanos, amados amigos, es necesario que tú y yo vivamos en la presencia de nuestro Dios. Hoy estamos en medio de una pandemia y hay noticias desalentadoras para nuestro país y para la humanidad. Vemos constantemente el desplome del dólar y esto trae consecuencias económicas para el país. Pero vemos también la devaluación de nuestra moneda. Vemos también cómo se aumenta esta enfermedad, causando temor, causando miedo en todos los seres humanos. Pero también vemos nuestra economía, día tras día, se va desplomando. Muchos sectores económicos han disminuido y han cerrado sus puertas a causa de esta pandemia. La inflación ha alcanzado porcentajes muy altos y esto también trae consecuencias graves a la economía del país. Todo parece indicar que si no tomamos los correctivos necesarios, la recesión económica que experimentaremos se va a agudizar aún más. Pero hoy también les tengo una buena noticia. Para Dios no existe la escasez. Sí, amado hermano, amado amigo, para Dios no existe la escasez. Esta es la buena noticia que te traigo. Si queremos vencer la crisis, debemos estar convencidos de que Dios también provee en tiempos de escasez, en tiempos de resequedad, en tiempos de recesión económica. Sí, amado amigo, amado hermano, Dios sigue siendo el Dios proveedor, porque para Él no existen tales tiempos. Él es un Dios de abundancia, de bendición, de prosperidad, y Él está por encima de todo. Amén. Hoy quiero preguntarte, amado hermano, amado amigo, ¿vives en la presencia de Dios? ¿Estamos viviendo realmente en la presencia de nuestro Dios? Quiero contarte la historia muy breve del profeta Elías. Elías era un hombre que no estaba acostumbrado a vivir en medio de la escasez. Él era de Galat, una zona de Israel muy favorecida por las lluvias y con tierras muy fértiles, que abundaba en bosques donde la producción era abundante. Allí se producía una resina, la cual manejaba la economía de esta tierra. Pero dice en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 22, que esta tierra daba buenos pastos y era apropiada para el ganado. Y allí vivía Elías. Y no es fácil cuando se está acostumbrado a vivir en abundancia y de repente ya no tienes lo que acostumbrabas. Y más bien te cuesta conseguir lo que es básico para la vida.
Sí, amado hermano, amado amigo, esta pandemia hoy ha traído grandes consecuencias y al hombre le cuesta conseguir lo básico para la vida. Pero cuando vivimos en la presencia de Dios y hacemos su voluntad, Dios provee, y Dios provee abundantemente a aquel que permanece en su presencia, aún en medio de la escasez, aún en medio de esta pandemia. Sí, amado amigo, amado hermano, es necesario de que tú y yo permanezcamos en la presencia de nuestro Dios. Quiero compartirte la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Y dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vemos en esta preciosa palabra de Dios la situación que vivía una mujer, pues ya su marido había muerto, pero habían quedado deudas, y los acreedores querían tomar como medio de pago a sus 2 hijos. Y esta mujer acude al hombre de Dios, acude a Eliseo. Y Eliseo le da una solución que a nuestros ojos pareciera ser algo imposible. Pero permíteme decirte de que para Dios no hay nada imposible. No sé cuáles sean las áreas vacías de tu vida, pero si hoy las pones en la presencia de nuestro Dios, estas áreas que están vacías, el Señor derramará sobre ellas su aceite, el Señor derramará sobre ellas su unción, su poder y su gracia. Por eso la invitación es a vivir en la presencia de nuestro Dios. Esta mujer no acudió a los bancos, no acudió a un préstamo, un crédito, no, acudió a un hombre de Dios, y este hombre de Dios que vivía en la presencia de nuestro Dios le dio la solución, pero esta mujer creyó y actuó conforme a la palabra que el hombre de Dios le había dado. Seguimos con la siguiente porción de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3. Y dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vemos de que nuestros graneros están totalmente desocupados. Nuestra alacena, la nevera. Allí pueda de que no encuentres nada, pero si vives en la presencia de Dios, puedes vivir alegre, puedes vivir gozoso,
porque sabemos de que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Sí, amado amigo, amado hermano, nada nos falta cuando vivimos en la presencia de nuestro Dios. Nada nos falta cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios. Nada nos falta cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. Pues el libro de Deuteronomio dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra. Fíjese claramente que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra. Vemos de que Elías fue obediente a la palabra de Dios en todo tiempo. Elías buscó siempre hacer la voluntad de Dios. Elías permaneció siempre escuchando la voz de Dios, pero también siendo obediente a su palabra. Pues claramente Elías nunca se apartó de hacer la voluntad de Dios. Dios dirigía los pasos de Elías. La palabra de Jehová venía a él y le decía lo que debía hacer, a dónde debía ir, por cuánto tiempo. Es una de las grandes ventajas que tienen los que viven en la presencia de Dios. Ellos son dirigidos por la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, amado amigo, yo te pregunto, ¿te dejas dirigir por la palabra de Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Pues la palabra de Dios dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Miramos una orden que Dios le da a Elías. Y sigue la palabra de Dios diciéndole a Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miramos aquí esa voluntad de Elías por obedecer a Dios. Yo te pregunto hoy, ¿has rendido tu voluntad a Dios? ¿Has hecho que la voluntad tuya mengue para que crezca en ti la voluntad de Dios? Vemos claramente de que Dios le prometió a Elías su sustento por medio de cuervos y lo cumplió. ¿Qué tan probable es que un hombre sea alimentado diariamente por cuervos durante un año? Ante los ojos del hombre es imposible, pero ante los ojos de un hijo de Dios es posible, pues la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Y si tú crees, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Esto fue un milagro, pero antes Elías tuvo que creer la palabra y obedecer. No basta con tener las promesas de Dios, hay que creer en ellas y obedecerlas. Sí, la Biblia está cargada de multitudes de promesas. A nosotros nos cae la responsabilidad de creerlas y obedecerlas. No es simplemente leer cada promesa y emocionarnos con ellas, no, es creerlas. Creerlas que serán posibles en nuestras vidas. Creer de que estas promesas se cumplirán en ti y en mí, y Dios lo hará. El que vive en la presencia de Dios conoce sus promesas, cree en ellas, obedece a Dios y Dios le provee. No importa
la situación que viva la humanidad, pero sobre tu vida, sobre mi vida, hay grandes promesas de Dios que tú y yo debemos de creerlas, debemos obedecerlas y Dios proveerá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la siguiente porción de la palabra de Dios, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Triste escena la de esta mujer. Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Amado amigo, amado hermano, no mires la cantidad de la provisión que tú tienes, porque por muy pequeña que sea esta provisión, si tú las pones en las manos de Dios, Él las multiplicará. Acuérdate de cómo multiplicó los panes y los peces. Lo que tú tienes ahora mismo, el Señor lo puede multiplicar. ¿Sí? Si tú crees, verás la gloria de Dios sobre las provisiones que tienes en casa. Si tú crees, verás cómo Dios multiplica estas provisiones por muy pequeñas que sean. Solamente debes creer en Dios y Él lo hará. Te animo a que le creas a Dios. Te animo a que te apropies de sus promesas. Te animo a que pongas los ojos en Dios y no en los problemas. Que ponga los ojos en Dios, en su poder, en su gracia, y no en las circunstancias que estés viviendo en el momento. Continuamos con la siguiente porción de la palabra de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová de Israel, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miramos cómo el Señor cumple su promesa. Le dice a Elías, ve, que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y miramos aquí las cosas de esta escena. Una mujer viuda que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar la última cena para ella y para su hijo y luego esperar la muerte. Pero Elías no vio la escasez de esta mujer. Elías se apropió de la promesa que ya Dios le había dicho. Yo he dado orden a una viuda que te sustente. Elías creyó en esta promesa de Dios, puso sus ojos en ella y no en las circunstancias que esta mujer vivía. Y fue tal la fe de Elías, que comió Elías, comió la mujer y el hijo de esta mujer por muchos días. De igual forma, amado amigo, amado hermano, pasará contigo y conmigo
si vivimos en la presencia de nuestro Dios, no importando la circunstancia que haya a nuestro alrededor, nuestro pan no va a escasear, el vestido no va a disminuir. Siempre la provisión de Dios estará en nuestra mesa, la provisión de Dios estará en nuestra casa, y Dios proveerá todo lo necesario para que tú y yo vivamos tranquila y reposadamente. Que Dios te bendiga grandemente a través de esta su palabra. Y si Dios me lo permite, nos volveremos a ver prontamente en una nueva oportunidad. Les comparto la siguiente canción. Aunque la higuera no florezca y falte el fruto de la vid, los labrados no den nada, no haya rebaño en el redil. Con todo yo me gozaré en Dios mi salvación, con alegría Él me levantará. Esperaré en silencio, pues pronto me salvará. En las alturas me hace andar. Que rujan mares y océanos, caigan montañas en el mar. Dios habita con nosotros y Él nunca se moverá. Con todo yo me gozaré en Dios mi salvación, con alegría Él me levantará. Esperaré en silencio, pues pronto me salvará. Sobre la roca me hace danzar. Exaltado será en la tierra.